Hemisfèric, punt de partida de la ciutat de les arts i les ciències. Amb la seva inauguració, València es converteix en la seu de l'edifici més modern del món en projecció audiovisual. La seva combinació de planetari, pantalla IMAX i làser el fan únic en el seu estil. A punt d'obrir-se al públic, d'ací unes setmanes, ja ha rebut més de 50.000 sol·licituds per a visitar-lo. Són les imatges del futur. Un gran ull humà, un edifici de 14.000 metres quadrats, el primer de la ciutat de les arts i les ciències que s'ha acabat, el primer del seu gènere a tot el món, el més avançat en tecnologia de projecció audiovisual. El Hemisfèric va ser el primer gran edificio que se va a inaugurar del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y representa el primer paso de lo que va a representar todo este gran complejo para la Comunidad Valenciana y para Valencia. La Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mayor complejo cultural, educativo y de ocio que se está construyendo en este momento en Europa y sin duda es la primera gran apuesta que en España se hace por el denominado ocio cultural, ocio inteligente, donde los ciudadanos que visiten las instalaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias podrán informarse sobre distintos temas de la actualidad a la vez que se divierten. En definitiva, el lema de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el de formar e informar divirtiéndose. Es un gran complejo de ocio, es un gran complejo de entretenimiento, pero el que los ciudadanos además podrán recibir información sobre distintos temas de actualidad. El Hemisfèric en este momento está teniendo ya una importante demanda de entradas, de reserva de entradas por parte de los ciudadanos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y en este momento ya podemos anticipar que tenemos más de 50.000 reservas realizadas ya para lo que serán las primeras proyecciones tanto de planetario como de cine IMAX y como digo, estaremos en este momento recibiendo solicitudes tanto de ciudadanos particulares como de asociaciones culturales, asociaciones profesionales del sector turístico y en definitiva de todos aquellos interesados en asistir al Hemisfèric. El espectador que llegue al Hemisfèric deberá estar listo para embarcarse desde luego para ser entretenido y viajar a sitios. La filosofía del Hemisfèric no es proyectar imágenes o mostrar imágenes de planetas o galaxias o de cualquier otro tipo vía IMAX Dome, sino el transportar al espectador a esos lugares y hacerle sentir que viajan. En el centro de la sala están los más importantes, que es un proyector de planetario de la casa alemana Zeiss, es el Universarium 8 y es desde luego el que proyecta las estrellas más espectaculares y más brillantes que ahora mismo hay en el mercado. Además, en el centro de la sala también está el proyector IMAX, que nos permite el otro tipo de proyección que va a resultar en esta sala, y es el cine en gran formato o cine IMAX Dome. El cine IMAX Dome se diferencia del cine convencional en que el formato de la película no es 35 milímetros, sino es 70 milímetros. Esto proporciona una imagen enorme, muchísimo más grande que en el cine convencional, y el efecto envolvente, acompañado con el equipo de sonido de 15.000 vatios, que está situado detrás de la pantalla, produce el efecto definitivo en el espectador. Esta de hecho es la única en Europa y tan solo en Japón y en Estados Unidos hay salas que se aproximan a esta, pero no la superan. El equipo de sonido y la particularidad del sonido individual que permite la narración en 4 idiomas diferentes la hace, desde luego, la mejor sala de proyecciones del mundo. Estes són imatges del rodatge de El gust per la vida, la primera pel·lícula de tot Espanya en format IMAX, una producció per a la ciutat de les arts i les ciències, un viatge imaginari d'un dia per les festes més representatives de la comunitat valenciana. En un principio la sala de cine no era una sala de cine, era un lugar donde pues se proyectaban películas, donde había números de music hall, donde había un prestidigitador que hacía también sus numeritos, y el cine era un espectáculo más, ¿no? Un espectáculo más dentro de esos espectáculos que podríamos llamar teatrales o parateatrales de finales del 19, comienzos del 20. En un primer momento lo que se pretendía era que el espectador viajara con el cine, donde en este momento estamos nuevamente en el cine de las atracciones,
que busca sobre todo impactar al espectador. Las características fundamentales de las películas que se proyectan en una sala como esta son precisamente la del impacto visual. El impacto visual hace que el espectador vuele con una bandada de patos o que permanezca en situación de ingravidez en una estación espacial. L'Hemisfèric, una proposta que s'obrirà al públic a final del mes de març i que marcarà el col d'eixida de la ciutat de les arts i les ciències, un complex situat a l'antic llit del riu Túria, a València. L'Hemisfèric, benvinguts al futur.